Estaré enfermo de poesía. No puedo parar de leer ni de escribir poesía. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Hola, hola, hola a todos los oyentes de Desbocados, Conversaciones con Escritores. Acá estamos en el 21º programa de Desbocados. Este es un programa que estamos grabando porque teníamos muchas ganas de entrevistar a nuestro invitado de hoy, y antes de pasar a hablar con él quería contarles que está estrenándose, es la tercera vez que el tercer día que pueden ir a ver Nuestra Cosa Perdida en el Bafisi, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Bafisi va a ser el escenario, ya fue el escenario del estreno de Nuestra Cosa Perdida, un nuevo documental dirigido por la argentina Martina Cruz, que pasó ya por Desbocados, ya estuvo charlando con nosotros. Entre el relato íntimo y la crónica policial, el film explora la memoria y la herencia familiar con una cruda reflexión sobre la violencia heredada y la búsqueda de identidad. La ópera prima de Martina propone un viaje íntimo a través de la figura de su padre, Daniel Cruz, un cineasta marcado por la dualidad entre su faceta cariñosa y sus impulsos violentos. A través de los testimonios de las mujeres de la familia, los objetos que dejó atrás y los guiones inconclusos, el documental intenta reconstruir la historia de un hombre que nunca pudo concretar su obra cinematográfica. Sus palabras, "no me puedo morir porque no hice una película", sirven como hilo conductor de una narrativa tan conmovedora como reveladora. La proyección de Nuestra Cosa Perdida contó ya con 2 funciones, una el miércoles 2 de abril a las 18:20 horas en el Centro Cultural San Martín, otra el jueves 3 de abril, que fue 4 menos cuarto de la tarde, también en el Centro Cultural San Martín, y queda pendiente aún el sábado 12 de abril a las 21:35 en del Pedia. Así que están todos invitados a ir a ver esta nueva película, Nuestra Cosa Perdida, de Martina Cruz. Y bueno, le mandamos unas felicitaciones gigantes por este nuevo proyecto. Bueno, queríamos charlar, decía hoy, con nuestro invitado del día de la fecha, que es nada más y nada menos que Walter Lescano. Nacido en Corrientes en 1979, es docente, periodista y escritor. Publicó cantidad de libros de cuentos, novelas, poemarios, ensayos y crónicas. Sus últimos libros publicados son Post-Punk por Letras del Sur en 2024, Especies que desaparecen por Conejos Editorial también en 2024, La Belleza del Ruido por Gourmet Musical en 2024, La Canción que Escuché Toda Mi Vida, Promesa Editorial en 2024 y Freestyle o La Muerte del Rock en Interzona 2024. Tremendo, una producción la verdad que envidiable. Condujo podcast y programas de radio, dirigió 3 cortometrajes de ficción, también escribió y dirigió 2 documentales. Escribió canciones para bandas de rock y algunos de sus poemas fueron grabados para distintos proyectos audiovisuales. Trabajó de extra en un videoclip de una banda pop a cambio de alcohol y sanguchitos de miga. Hola Walter, ¿cómo estás? Bien, bien, placerazo. Muchas gracias. No, gracias a vos por aceptar esta invitación. Bueno, ahí encontramos un huequito para poder grabar la entrevista y que salga el martes en el horario habitual del programa. Y no queríamos dejar primero, yo ya venía como pispeándote y decía, bueno, un día lo vamos a invitar a charlar. Y siempre nosotros invitamos a distintos poetas, escritores también de narrativa. Y en tu caso es muy particular porque vas muy ligado al rock. ¿Cómo surge este entrecruzamiento entre la literatura, quizás más tradicional, ¿no?, y la letra de la música, la música, el rock?
Bueno, yo encontré en la literatura y en el rock, en la música, en el punk y en el post-punk también, y en los recitales sobre todo, me encontré una vida, ¿viste? Siento que la existencia empezó a funcionar cuando pude acceder a la lectura y a la música, ¿no? Entonces, cuando empiezo a escribir desde muy chico, al tiempo me doy cuenta un poco que la música organizaba mi vida intelectual, emocional, el tiempo, ¿no? Te organiza la vida, ¿no? O sea, el recital del fin de semana, o sea, ya estás toda la semana pensando, bueno, la previa, sobre todo yo que soy anciano, que me crié en los 90, era Sí, básicamente... básicamente todas mis aventuras estuvieron alrededor de eso, ¿no? De las previas de los recitales, de juntarse a escuchar discos. Había toda una cultura, ¿no? En relación a eso. Yo me acuerdo que por ahí estaba el programa de radio y teníamos el cassette, ¿no? Y era como enganchar justo el momento en que pasaban el tema, que no hablara el locutor encima del tema para grabarlo y después pasárnoslo entre nosotros. Sí, totalmente. Está buenísimo eso que decís. Y yo intuyo, creo que al estar tan metido en eso también, me fui metiendo en un montón de historias propias o que me contaron alrededor de eso, ¿no? Ya sea porque una canción te cambió la vida, ya sea porque conseguir un disco fue todo una odisea, ya sea porque tuviste relaciones sexuales escuchando a un artista y eso después modificó tu educación sentimental, un montón de... O viajaste, ¿no? Cuando empezaron a surgir las tribus que seguían a los redondos de distintos lugares del país. Hay todo un caudal de aventuras alrededor de la música que yo sentía que faltaba o que por lo menos no estaba reflejada en la literatura argentina, ¿no? O sea, y entendí también después con el tiempo que los escritores y escritoras argentinas no iban a recitales, ¿viste? Como que había también una especie de zona menor de la vida, ¿no? O sea, los que íbamos a recitales éramos un poco despreciados. Entonces dije, bueno, ya que nadie lo está haciendo, voy a ver si me toca a mí meter esto en algún lugar. Así que fue bastante orgánico y natural, digamos, ¿no? Porque incluso... hablar de ciertos artistas, por más que yo no meta algo específico mío, hablar, no sé, de Virus, de Los Redondos, de El Mató, o de cualquier artista actual que a mí me seduzca mucho, también es hablar de uno mismo, ¿no? También es meterse ahí. Entonces, se va dando ese flujo, ¿viste? Pero recordémosle, digámosles a los oyentes que no te conocen, que vos naciste en Goya, Corrientes, y fuiste a una escuela técnica. Exacto. O sea, qué camino, ¿no? Más desencontrado sí, por ahí con el mandato. Sí, sí. Bueno, lo de Goya fue debido a mi señora madre, que de ahí nos fuimos cuando yo tenía 1 año. Muy chiquita. Corrientes, ¿no? Tierra de San Martín y de la familia Maradona, así que me siento orgulloso de ser correntino. Y de ahí nos fuimos muy jóvenes y después esto de... También quizás me comprendés en esta cuestión que voy a decir ahora. En los 90 estaba mucho anda a estudiar algo que tenga salida laboral. Ajá. Y en ese momento, cuando estaban muriendo todas las fábricas, desapareciendo, a mí me habían anotado en una escuela técnica para que tuviera esa herramienta de supervivencia. Cosa que yo no lo aprendí, ¿no? Porque a mí me gustaba el rock y me gustaba la vida aventurera. Y entonces no imaginaba mi existencia adentro de una fábrica. Amo a los que trabajan en fábricas, amo a todos los trabajadores, pero realmente no me veía haciendo esas cosas. Pero sí dentro del sistema educativo, digo, porque en definitiva estudiaste un profesorado, das clases de literatura... Bueno, toda esa parte física de la escuela técnica nunca la disfruté, así que me recibí con 6.22, ¿no? El peor técnico electromecánico de la historia de la educación argentina, pero con el tiempo yo ya venía desde, no sé, te diría que desde los 8 o 9 años obsesionado con la lectura,
comprar libros, conseguir libros, robarlos, pedirlos, traficarlos, absolutamente un montón de vida alrededor de eso. Entonces sentí que por ahí podía transmitir eso, ¿no? Para mí la lectura no es algo que tenga que ver con el tiempo libre, que tenga que ver con el lujo, que tenga que ver con algo de gente de determinado sector. Para mí la lectura es algo necesario para cualquier vida, igual que la salud pública, que la educación pública, que la legalización del aborto, igual que todo eso, ¿no? Está dentro de lo que yo considero importantísimo para que la existencia tenga algún tipo de trascendencia, ¿no? Entonces, quizá el aula, los colegios, es una zona para ir desperdigando esta semilla del mal, no sé cómo decirlo, pero ir tirando, ¿no? Estas ideas y compartir. ¿Y cómo te fue con eso? La escuela pública tiene como algo muy atractivo de ver, que es como una versión atomizada del momento de la Argentina, ¿no? Yo empecé a dar clases en el 2006 y hasta ahora la sociedad argentina se fue precarizando muchísimo a nivel económico, lo que tiene su correlato en el día a día de lo que sucede en las aulas, ¿no? Pero algo que no cambió en todos estos años, si bien la escuela pública entró cada vez más en crisis, no como institución, sino en cuanto a la imagen que la gente fue teniendo sobre la escuela pública, ¿no? O sea, producto de los medios, producto de un montón de cuestiones, eso se fue como cayendo. Pero todos mis hermanos y hermanas que dan clases, yo me doy cuenta el trabajo, amor y entrega que tienen por eso, y eso nunca decayó. Pero lo que sí veo es que cuesta muchísimo que exista algún tipo de interés por afuera de lo que es redituable económicamente de forma inmediata. Entonces, leer una novela se percibe como inútil. ¿Por qué voy a leer una novela? La pérdida de tiempo. ¿Para qué voy a comprar un libro? Claro. Entonces, es complejo transmitir eso, pero por suerte, así como la literatura, el rock, la docencia también es algo para toda la vida, ¿no? Así que me apego a eso, no me importa el fracaso. Contémosles también a los oyentes que en esta búsqueda de la ficción hay una entrevista donde creo que decís que la ficción te ayudó a zafar de la vida real, ¿no? Como un lugar, digamos, para otra cosa. Y esa indagación que hiciste, la hiciste en distintos géneros. ¿Cómo reconociste la aparición de distintos géneros en la escritura, digo, en el proceso, en el momento de la escritura misma? Sí, está bueno eso que decís. Yo cuando decía zafar de lo real, me refería a cuando yo como vengo de familia muy pobre, a mí me crió mi vieja sola, soy hijo de madre soltera, entonces soy marrón, entonces tengo un montón de limitaciones que la sociedad te impone, ¿no? Si sos pobre, si no tenés ningún tipo de linaje económico, linaje familiar, contactos, un montón de cuestiones, tu vida se achica de forma notable, porque ese es el lugar que la sociedad quiere que creas. Entonces, para mí la ficción me permitió zafar de esa realidad que la sociedad me quiere imponer, me quiso imponer siempre. Y como dice el Indio Solari, romper los decorados de la vida, ¿no? Claro. Como que dinamitarla en un punto. Totalmente. Y a partir de la lectura pude entender algo que me decía mi señora madre, alguien que tuvo muchas aventuras en su existencia. Me dijo, yo me como el mundo entre dos panes. Entonces dije, me gusta eso, me parece interesante. Y después empecé a pensar, claro, porque como yo no tengo ninguna historia hacia atrás, listo, todo lo que venga va a ser mi recorrido, ¿no? Voy a crearme una existencia alrededor de eso. Entonces ahí empecé a pensar también, gracias al rock y gracias al punk, que no tengo por qué pedir permiso para escribir una crónica, escribir un ensayo, ir surfeando las olas
del océano. Hay algo de eso, ¿no? Como sí. La persona que escribe casi como de pedido de permiso, ¿viste? A veces es permiso. Yo escribía poesía, pero permiso, voy a escribir un cuento, ¿no? Permiso, voy a escribir una crónica. Como con cierto temor, calculo que por todo el mandato de la élite, de la academia, de cómo debe ser. Está buenísimo eso que estás planteando. Entonces, siempre hay un montón de jueces sentados que son ficticios, que están en la mente de quien escribe, ¿no? Sentados en tu cabeza y vos tenés que andar pagando un derecho de piso hasta que tengas 95 años y recién ahí vas a estar habilitado para poder mostrar tu cuentito. Bueno, no tengo tiempo de esperar a que alguien me dé permiso. No tengo tiempo... Tengo que sacarme la duda de cómo es escribir esto, cómo es publicarlo. Y tampoco, y esto me lo enseñaron los Ramones, ¿viste? Yo no estoy buscando que me acepten en ninguna mesa, no estoy buscando que alguien me apadrine, no estoy buscando agradar y no me voy a quedar sentado a esperar el aplauso de nadie. Entonces, ese tipo de cuestiones para mí son fundamentales para poder estar en un estado de producción y escritura y de lo que a mí más me interesa, que es escribir y seguir escribiendo, ¿no? Entonces, me gusta que la vida sea placentera, un lunes, un martes, un miércoles, ¿no? Claro. El día que alguien decida aceptarme y yo le caiga bien. Entonces, hay algo ahí que me parece muy, muy atractivo de lo que me dio el rock, ¿no? O sea, entender que la aventura, para que se produzca, te tenés que habilitar vos, ¿no? Total. Hay algo interesante que decís que es esto de mandarte un poco a escribir, ¿no? De lo que quiero es escribir y seguir escribiendo. Y entonces yo me preguntaba, bueno, este primer interés por la lectura que te llevó a escribir por primera vez, digo, aquel joven que escribía, sí. Lo hacía con cierto resquemor. Digo, ¿cómo fue el primer libro que hiciste? Digo, ¿te mandaste así o había un recaudo? ¿Cómo lo armaste? ¿Quiénes te ayudaron en definitiva a despegar? Sí. Bueno, yo como todo el mundo tuve muchos años de lectura y muchos años también de esa escritura sin destino, si querés, ¿no? Uno va llenando cuadernos, uno va llenando hojas, uno va anotando cosas y nada de eso termina de ser orgánico, ¿no? Porque uno pasa de una cosa a otra y uno a lo perdón por lo que voy a decir, pero uno a lo Pessoa va llenando el baúl, ¿viste? No es que estás como armando libros. Hay gente que lo hace, yo lo respeto un montón, pero sí, es re difícil. Yo banco todo, Sí, es re difícil. Y aparte me gustan esos libros también, el libro del desasosiego, esos libros que muestran lo fragmentario de los textos incompletos, la verdad que son textos Kafka mismo es así, ¿no? Claro. O sea, eso lo amo mucho, y eso fue recién en la adultez, ¿viste? Cuando yo empiezo a pensar, después de, no sé, yo escribo de los 10, 11 años, de forma tipo continua, nunca pensando en publicar, por supuesto, ¿no? Sino como algo muy privado, algo que probaba con manuscrita, con máquina de escribir, compu, volver, mil cosas, mil formas. Recién cuando soy adulto empiezo a pensar si se puede armar algo en relación a cómo sería escribir una novela, cómo sería escribir un libro de cuentos, cómo sería escribir un libro de poesía, ¿no? Entonces eso pasa recién después de yo tengo 24, 25 años. Y la verdad que terminar un libro también es la aventura de la incertidumbre, porque en realidad intuyo, y esto después leí algo de que decía Marguerite Duras, escribimos para saber si es posible escribirlo. O sea, escribimos para ver si realmente se puede escribir lo que tengo en la cabeza, lo que tengo en el pecho, lo que tengo en las manos, ¿no? O sea, y se me viene un poco a la cabeza, perdón, esto en relación a lo que decís de Duras, con la falla, ¿no? Siempre fallando. Vos decís, está la posibilidad de escribir, a ver si uno puede escribir, pero también con la certeza de que siempre estamos en una falla.
Es buenísimo eso que planteás. Yo creo que no hay escritor o escritora desde que se inventó hasta acá que no piense cuando termina esa primera versión, que no es lo peor que se escribió en la historia de la literatura. O sea, creo que todos pasamos por ese momento. Después de, puede ser meses o años, lo terminamos. Esa primera versión, digo, ¿no? Eso que Liliana Hecker llama el mal necesario. Esa primera versión, yo creo que todos volvemos a leerlo y uno dice, evidentemente, esto no debe ser publicado. Es lo peor que se escribió desde que el mundo es mundo. No puede ser posible que después de leer todo lo que leí, escribí todo lo que escribí, haya salido esta bosta de adentro mío. Entonces, ahí empieza esto que vos decís muy bien. La palabra falla es súper atinada porque también la escritura es gestionarte el fracaso. Constante, diario. El fracaso con el texto, el fracaso con tu mente, por qué no estoy llegando a lo que quiero decir, entender lo que dice Roland Barthes, ¿no? De que la palabra es fascista. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que la palabra nunca termina a abrazar totalmente la experiencia que querés contar. Se va acercando, ¿no? Se va... Y ahí va de tu caja de herramientas a ver hasta dónde te podés llegar con eso que querés contar. Entonces... con las palabras, digo, ¿hasta dónde puedo ir? Y eso necesariamente es laburar con la falla y el fracaso cotidiano, ¿no? Quien mejor fracasa y aprende a laburarlo es la persona que termina un libro, ¿no? Creo que hay algo ahí importantísimo para ver. Se me venía esto a la cabeza que decías, bueno, de Roland Barthes, el lenguaje como imposibilidad, digamos, la palabra fascista. El otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Samantha Schweblin en relación a su nuevo libro El buen mal, y ella decía, yo me di cuenta cuando era chica que hablaba mal, que lo que quería decir nunca era comprendido como yo quería, ¿no? Y te reís porque yo creo que a casi todos los que escribimos un poco nos pasa eso, ¿no? Como no terminamos de entender la coloquialidad en el lenguaje y vamos hacia la literatura. ¿Puede ser? Sí, sobre todo porque también creo que esto por ahí viene de lo que decía Freud de la novela familiar, ¿no? Cada uno nos movemos en un territorio donde las palabras solo funcionan dentro de esa familia y salimos afuera y nadie nos entiende ni entendemos al otro ni a la otra. Entonces, ese desfasaje total se viene a acrecentar cuando uno después pasa por la escuela, después tiene la suerte de tener un amigo, una amiga, parejas. Entonces constantemente nos estamos viendo inmersos en un montón de sentidos y significados totalmente movibles. Yo creo que también hay algo de desorientación en la actualidad, Argentina 2025, en donde no sabemos qué carajo significan las palabras hoy en día. Total. Amén de que mucha gente te dice que ya nadie tiene palabra. O sea, voy a tu cumpleaños y después no llega. Bueno, mil cosas de ese orden. Creo que la persona que más lo ve es el poeta, ¿no? Es la persona que entiende qué pasa con este flujo de lenguaje en la actualidad, que es distinto al flujo de hace 3, 4 años, ¿no? Entonces, ese tipo también de radar prendido es casi como la herramienta principal que tiene un escritor, una escritora, ¿no? Por algo también creo que Manuel Puig pudo trasladar esa cuestión, ¿no? Y poner un canon acerca de, bueno, ¿qué es hacer literatura revolucionaria con lo coloquial, ¿no? Con lo que escuché con lo que escuché a mi mamá y a mis tías hablar en casa, en Coronel Villegas, bueno, ¿cómo puedo hacer con eso? Y creo que Argentina, fíjate, loco, Argentina, Manuel Puig, después tenemos a Rodolfo Walsh, Borges, bueno, Sara Gallardo, Liliana Hecker, Eve Ward, este país es increíble cómo logró maravillas con eso que vos decís, lo coloquial, por supuesto, y esto lo tiro a la mesa de trabajo, es un misterio lo coloquial. Es un misterio lo coloquial, porque a veces tirás para abajo también. Vos crees que lo coloquial es una especie de jerga y en realidad es algo que escuchaste en el marginal y nada que ver.
Pero bueno, es un misterio a ir descubriendo constantemente, creo, en cada escritura, en cada lectura, ¿no? Ujú. Hay algo interesante en relación a cómo pensar el lenguaje, porque se me vienen a la cabeza textos que leí tuyos que tienen que ver un poco con romper el significado habitual de las palabras en relación a lo que vos decías. Bueno, yo soy pobre y soy marrón, ¿no? Y parece desde ahí y desde el rock que vos tomaras todo ese flujo de lenguaje para llevarlo hacia la poesía. Sí. Bueno, cuando empiezo a leer poesía y me fanatizo muy chico, ¿no? De Los Redondos y de Virus, ocurrieron las dos cosas a la vez, ¿no? Meterme con el rock y entender que la poesía, la lectura de poesía iba a ser algo para toda la vida. Uh-huh. Y después tuve la suerte, agradezco a no sé quién, soy ateo, pero vamos a decir por una convención, agradezco a Dios que puso a Néstor Perlonguer en mi camino y leí Cadáveres. Tremendo. Y Cadáveres es como si vos estás caminando hacia algún lugar y se abre la tierra y te caes, ¿no? O sea, leer Cadáveres es entrar en un volcán ardiendo y que tu cabeza se te rompa en 1000 pedazos y entender esto que vos bien decís. ¿Cómo puedo generar imágenes o solamente un flujo verbal que me ponga en una nueva situación mental? Que vos pongas al otro en una situación mental distinta. Y que con eso y esa nueva situación mental distinta vos puedas mirar de otra forma la realidad. No escaparte de la realidad, no como trinchera, no como si fuera que te estás ocultando, sino es cómo la lectura puede acrecentar o ampliar, si querés, tu pantalla mental, ¿no? Puede como darle más profundidad, tridimensionalidad, aumentar los píxeles. Sí. Entonces creo que ahí viene un poco eso, entender entre el rock y la poesía que ese es el camino, ¿no? El lenguaje poético, el camino para ir destruyendo cualquier lugar común. Porque no es solo romper el lugar común del habla, es romper la calecita mental. Total. Lo que hace la poesía. Para mí, sin lectura de poesía, no hay comprensión de la realidad, ¿no? O sea, la realidad es terriblemente caótica, imprevisible. Y si uno se quiere de algún modo preparar para eso, debe leer poesía. Debe leer poesía. Si uno quiere ser, para usar un lenguaje de ahora, si uno quiere ser domado por la realidad, bueno, hay que leer narrativa. La narrativa es lo más tranquilizante que hay en la vida. En cambio, la poesía es la guerra de guerrillas. La poesía es la guerra de guerrillas. Y eso me parece como que interesante. Vuelvo otra vez a la pregunta, ¿no? Hay algo interesante en tu poesía que tiene que ver con la incorporación de estos lenguajes que de alguna manera eran considerados marginales en los 90 por la academia, por el mercado, que era esto del lenguaje de los márgenes sociales, económicos y culturales. Vos eso lo tomás en tu poesía y de hecho hay un poema que se me viene a la mente, que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo tampoco si tiene nombre, que dice: yo no bajé de un barco, ¿no? Sí. Y cuando el otro día yo vi que tiraban abajo la escultura de Osvaldo Bayer en el sur, que fue cuando te escribí, se me vino a la mente Aikaliwen, el documental en el que él escribió el libro, ¿no? Y habla del genocidio de los pueblos originarios. Y vos en ese poema pareciera que en un tono punk respondieras, ¿no? Y hay miles de poemas donde haces lo mismo. Cuando podrías quedarte muy alegre en otros lugares más tranquilos. Sí, de un tiempo a esta parte cada vez más fui pensando que cualquier tipo de silencio es cómplice con lo que está pasando, ¿viste? Total. Cualquier tipo de silencio es colaboracionista. El silencio es colaboracionista. Entonces,
hay un desafío ahí muy grande en eso que estás planteando, que está buenísimo. Digo, el tema sería literatura y política, ¿no? Es hacer un texto que sea un aparato textual que tenga, por suerte, algo artístico y que funcione en paralelo a lo que sea protestar en la calle, generar consignas. Digo, ¿para qué escribir un poema si puedo ir a la unidad básica a pelear, ¿no? Claro, O sea, a eso voy, ¿no? La diferencia entre sí, lo panfletario sí. y lo político. Es político. Total, pero para mí el poema, el cuento, la novela o lo que uno a veces tenga la suerte de elaborar creativamente, tiene que darle 3 vueltas de rosca al panfleto político, porque justamente se maneja en un territorio estético, simbólico, trascendente. Hay algo ahí que me parece que, por algo seguimos leyendo los poemas de Pasolini, bueno, hay un montón de gente ahí que nos permitieron entender mejor eso. Entonces, hay algo ahí que hay que elaborar muchísimo más, porque es real que tiene más efectividad poner el cuerpo en la calle, ¿no? Por algo Rodolfo Walsh dijo en los 70, yo no puedo escribir una novela. Y tengo que hacer una agencia clandestina de noticias para contar las atrocidades de la dictadura cívico-militar. Entonces, me parece que ahí nosotros como argentinos y argentinas tenemos un antecedente que quien escribe, quien se mete con la política en sus escritos, siempre tiene que pensar cuál es la decisión correcta. Walsh dijo, la decisión correcta es dejar de escribir ficción y agarrar el fusil. Entonces, a mí todo el tiempo estoy en esa duda y por eso siempre digo, para mis textos, para mí, no digo para afuera, digo para mí, cada uno hace lo que quiere, lo que pueda. Por suerte este es un territorio libre. Pero para mí hay que darle 80 vueltas carnero al texto para que trascienda lo panfletario, porque evidentemente es mucho más combativo con la realidad hacer una pancarta y que eso realmente ir a casa de gobierno y pedir lo que realmente nos merecemos. Entonces, el trabajo estético, el trabajo literario debe buscar algún tipo de cielo en donde vos puedas acceder con las palabras, ¿no? Entonces, siempre traté de ver qué era lo que no se estaba diciendo de determinada manera, y esto te digo que son ilusiones, no estoy diciendo que lo logré, pero sí te digo que busqué ver qué cosas no se estaban diciendo, qué cosas estaban de algún modo, ya eran obsoletas y había que decirlas de otra manera, porque es clarísimo que la metáfora funciona también, mucho mejor que eso, ¿no? En su raya comandante, ahí hay cadáveres, ¿no? En su raya comandante, ahí hay cadáveres, dice Perlonger. Entonces, ese tipo de cosas, digo, hasta podés incluir el humor ahí, ¿no? Y también cuando yo digo, o en el poema que no tiene título, yo no vengo de ningún barco, también fue una frase de Alberto Fernández cuando lo dijo en su momento, pero también es un discurso que yo escucho desde que tengo uso de razón. Los argentinos venimos, no sé, y todo el mundo chamullando con los tanos y con los gallegos. Yo digo, loco, a mí me gusta la torta frita y el mate cocido. No me joda con los fideos y el pulpo. No me gusta, o sea, no me interesa. Entonces, después vos te metés en historia y te das cuenta que todo el genocidio, y vas más atrás y ves más genocidio. Entonces, no me jodan. Acá estábamos bien y vinieron los blanquitos y lo arruinaron todo. Entonces, hay algo ahí que a mí me interesa combatir. Desde la palabra, desde lo que yo creo que puedo utilizar como zona atractiva de tensión, la página, ¿no? Entonces, funciona también ahí el uso del lenguaje para mí, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos frentes abiertos. Recién cuando decías, Walsh dice, no puedo escribir una novela, tengo que agarrar un fusil, pensaba, en Chacabuco, que es desde donde se emite este programa, nosotros tenemos a Conti, ¿no? Otro más, que... Me pongo de pie, amén. Sí, pero su literatura... que muchas veces en esta ciudad es vista casi como una especie de realismo donde se pueden leer algunas referencias históricas, personajes, ¿no? En realidad es una zona marginal donde él toma personajes marginales, hace de eso una ciudad fantasma, ¿no? Un pueblo fantasma. Y por otro lado agarra el fusil.
Bueno, son palabras mayores, ¿no? Eso. Yo creo que también en gente así, de ese calibre tan alto que está en mi canon personal, yo leí Sudeste y cambió mi vida, como muchos argentinos y argentinas, por supuesto. Yo creo que la literatura es también el arte de ver lo pequeño y hacerlo enorme, ¿no? O sea, es trabajar con esas proporciones. Uno cuando se enamora de un escritor, de una escritora, lo que le interesa es esa subjetividad, ¿no? Por eso también seguimos leyendo, para ver cómo piensa esa persona eso, cómo mira esa persona. Y uno también ve o intenta aprender de gente como Haroldo Conti, el uso también que hace de las estructuras, ¿no? O sea, ese vaivén entre una descripción, un diálogo bien puesto, o sea, ese tipo también de equilibrio que manejan, que sería el arte de lo literario, que realmente uno se queda con la historia y después lo relees y entendés, no, que era la estructura, y después lo lees 3, 4 veces y vas encontrando cada vez más cosas como una mamushka, ¿no? Adentro de la historia que te perdiste las primeras 3 lecturas. Entonces ahí también te vas dando cuenta qué implica pensar revolucionariamente la literatura, ¿no? Es decir, tratar de buscar qué es lo que nos está haciendo, hacerlo de otra manera, buscar, si querés una palabra de esta época, buscar la disidencia, digo, hacerlo distinto. Hacerlo distinto y jugártela que alguien lo entienda también, ¿no? ¿No es un poco como inevitable, digo, escribir, voy a dejar de lado la narrativa que mencionabas hoy, pero digo, escribir poesía no es un poco siempre estar en disidencia? ¿Cómo reconoces? Esto es poesía, viste que ahora hay como un fervor de publicar en las redes y demás. ¿Cómo reconoces esto? Esto sí, para mí es poesía, esto no. Sí, yo creo que hay varias cosas que te van llevando, ¿no? Por un lado, muchísima lectura, yo creo que esa parte es fundamental, ¿no? Mucha lectura de poesía contemporánea, cercana y clásicos, ¿no? Digamos, esos 3 elementos tienen que estar. Leer obras completas, eso también como, ese cree que, no sé, lo tiro a la mesa de trabajo. Ese es el verdadero taller literario. Cuando te enamoras de un escritor y tenés la suerte de poder leerlo todo. No solamente sus obras completas, sino también sus cartas, sus anotaciones, los telos a donde iba, bueno, todo, absolutamente todo de ese autor o esa autora. Después, cuando se va escribiendo, uno va también teniendo ese radar entre lo que leyó, lo que escribió, y después entre ese flujo de lo que uno escribe y lo que uno leyó y sigue leyendo, se va creando una fibra interna que podríamos llamar la intuición. Pero es mucho trabajo y es constante, ¿no? Entonces, ese tipo de intuiciones que uno va generando va dándote cuenta de cuál es el material tuyo que vas considerando poético, ¿no? Qué es lo que hace que este elemento particular pueda levantar la cabeza, se lo ponga en una página y eso finalmente pueda ser considerado un poema o poesía. De todas formas, es como dicen en la filosofía, ¿viste? Es un salto de fe. Es un salto de fe, porque muchas veces me ha pasado pasar libros de autores que admiro o autoras, y amigos y amigas me han dicho, esto no es poesía. Y lo entiendo cuando me dicen eso, lo entiendo perfectamente. No sé, Joshua, por ejemplo, que es un autor que yo amo mucho, y hasta el día de hoy algunos me dicen, eso no es poesía. Cuando me piden un libro, se los paso y me dicen, eso no es poesía. Y yo le digo, bueno, listo, con vos no hablo más. Arre, no, mentira. Pero digo... Me parece como súper interesante. Pero hay que leerlo en la época, ¿no? Digo, leer a Joshua sin contextualizar y sin nada es como muy... Coincido vacío. con vos. Entonces, y eso también es un salto de fe, que me parece que es también lo que define a los escritores y escritoras valiosas. Laburar con todo en contra, ¿no? Y creo que algo que también estaba, si uno lee Diario del Dinero de Rosario Bolefari, o incluso los libros de Sara Gallardo... Eise Juaz, por ejemplo, claro. Son libros que nos están diciendo, ¿te la bancás trabajar en soledad? ¿Te la bancás ser incomprendido? ¿Te bancás que a nadie le importe lo que haces? ¿Te la bancás realmente? Si te la bancás, sos un escritor o una escritora. Si no te la bancás,
todo bien, pero me parece que es un camino con mucho en contra también, ¿viste? Es muy cuesta arriba, muchas veces, mucho tiempo, muy seguido, ¿no? No por algo... ¿Crees, porque vos también estás como mezclado en el mundo del rock, digo, ¿crees que es exclusivo del escritor esto de te la bancás solo, te la bancás... todo esto que decías, ¿es solo de respecto de quienes escriben o es en el arte en general? Tuve la suerte de trabajar en periodismo en distintas ramas, ¿viste? Uh-huh. Desde el cine hasta el teatro, hasta cubrir artes plásticas, uh-huh. ¿no? Entonces me hice como un panorama general. Y podríamos decir que el arte independiente en Argentina es la guerra de un solo hombre, uh-huh. la guerra de una sola mujer. Y el batallón que tenés enfrente es inmenso. Y tu arma es chiquita y tiene una sola bala. Uh-huh. Así que... eso es el arte independiente en Argentina. Y meto también lo tuyo, o sea, la radio, el streaming, comunicar, a dónde llega, por qué sucede. Entonces, y también metería a los cocineros, metería a los albañiles, es decir, meto a cualquiera que ame su tarea, porque amar hace que tu cabeza se ponga en funcionamiento. Y eso es la creatividad finalmente. Total. Entonces creo que es lo que hace Argentina. Te quiere todo el tiempo decir que solamente, no sé, solamente los Spinetta pueden crear. Bueno, no, fuck off. Cualquiera en cualquier lado que tenga ganas de amar lo que hace, me parece uh-huh. que pone eso en funcionamiento, uh-huh. ¿viste? Vos decías hoy, bueno, es un hombre, una mujer sola en contra de... ¿crees que nos queda algún camino para no ser estos solitarios en contra de un mundo productivista, eficiente, mercantilista? ¿Nos queda algún rescate? Sí. Hay algo lindo también que tiene que ver con que el que abandona pierde, ¿viste? Uh-huh. El que abandona pierde. Y en este momento también, Argentina no sé por qué tiene como muchos elementos, focos de reacción constante. Hace poco estuve en Entre Ríos, hace poco también estuve en Santa Fe, uh-huh. ahora me voy a Córdoba, y donde vayas hay 2 personas armando un ciclo de poesía o armando una editorial o armando algo para uh-huh. que la vida no sea lo que el poder político nacional quiere que sea, que es uh-huh. que estés destruido pensando que no hay salida. Entonces... todo esto que estamos haciendo en general es generar un flujo entre la soledad que necesitas para crear y las alianzas que vas armando cuando necesitas uh-huh. socializar, que también es importantísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que este momento político, económico, está queriendo captar todas las subjetividades para que el alma te quede como una pasa de uva. Te quieren destruir, ¿no? Porque un pueblo destruido, un pueblo triste, un pueblo totalmente aburrido, es un pueblo dócil. Entonces, para mí en el arte siempre hay estos focos de reacción, de decir, no me banco la vida adorando solo el dinero, no me la banco, uh-huh. no puede ser que la existencia sea esto que me proponen estos idiotas traders, no puede ser la vida así. Uh-huh. Entonces, me parece que es saber... y entender que hay un montón de gente también en esta especie de visión paralela de que la vida puede ser otra cosa. Es solamente tratar de generar esas alianzas, encontrarlas, no abandonar también. Uh-huh. Por eso decía el que abandona pierde, porque seguramente si mandabas un WhatsApp más, aparecía esa persona. Claro. Por ahí abandonás y era un WhatsApp más a una persona que realmente sí, obvio, estoy, confía en mi palabra que te voy a hacer la segunda. Uh-huh. Walter, ¿con qué proyectos andás en este 2025, además de participar de ferias, ciclos y demás que estabas mencionando recién? ¿Tenés proyecto de libro a publicar? Sí, decime. No, digo, si tenés algún proyecto de algún libro que va a salir este año o no. Sí, va a salir una biografía que hice sobre Marcelo Quino-Scornic, letrista, gran letrista rock argentino, ¿no? O sea, Estadio Azteca, El Salmón, bueno, Compañero Calamaro, Man Ray, uh-huh. Los Ratones, un montón de gente. Una vida, diría los orientales,
los japoneses, no los de Uruguay, los orientales dirían, una vida interesante. ¿Viste esa vida que vos decís, wow, esto para hacer una película? Bueno, yo ante la precariedad argentina hice un libro, pero da para una serie o para una película. Y va a salir por Gourmet. Se llama Salí vivo de milagro, canciones, drogas y supervivencia en la vida de Marcelo Quino-Scornic. Un libro de poemas que va a salir por Santos Locos, la querida editorial hermosa del editor estrella Marcos Gras. Y el libro se llama Sueñan con signo de pregunta. ¿Sueñan los ricos con la sangre de los pobres? Bueno, ese es el libro. Y después estoy laburando uno sobre Kurt Cobain para una editorial hermosa de Chile que se llama Santiago Wander. Y ayer descubrí el título, pero lo tiro a ver qué te parece. Se llama El chico que moría todos los días. Pensar tremendo. A Kurt Cobain. Así, ese es el título. Podría ser tranquilamente. ¿Te copa? Puede ser muy noventas y el título también. Claro. No suena muy grunge, o sea, posta, suena como terriblemente. Por ahí la gente joven no va a entender esto. Pero no, bueno, no importa. Vayan a escuchar a Nirvana y demás. Sí. Bueno, o sea, infinidad de proyectos de libros. ¿Dónde se consiguen tus libros? Sí, hay algún oyente ahí, pensá que esto lo escuchan en distintos lugares del país. ¿Cómo hacen para conseguir tus libros? Por suerte están ahora las distribuidoras, ¿viste? Laburando. Varios de ellos también están en las cadenas, ¿no? No quiero dar nombres porque son gente con mucho dinero y no los quiero ayudar, pero la Copa Editorial, ¿no? Ahí se pueden conseguir en algunas librerías online. Total. Y otra cosa que por ahí me parece como bueno de este momento histórico, quizás una de las dos cosas, que todas las editoriales tienen redes sociales, entonces se puede preguntar ahí también y son muy accesibles, ¿viste? De conseguirlos. Así que muy feliz con eso también. Genial. Bueno, no me quiero quedar sin tiempo y quiero saber si tenés ahí algunos poemas para compartirnos. Dale, de una. Tengo uno que escribí para Rodolfo Walsh, que el otro día lo leímos en la vigilia de la memoria. Nunca me había pasado eso de escribir un libro especialmente para una fecha, ¿viste? Estás hablando de la fecha del Tano Cabrón. Exacto, sí. Y me había enterado que el padre de un amigo fue uno de los dos que leyó ese cuento que los militares robaron de la casa de Walsh en San Vicente. Mientras lo mataban a Walsh en una emboscada, estaban desvalijando su casa en San Vicente y él tenía un cuento ahí que llamaba Juan se iba por el río. Lo desaparecieron al cuento, digamos, todo, y el papá de un amigo fue una de las dos personas, además de la última mujer de Walsh, que leyó ese cuento, ¿no? Es un cuento que está perdido, se llama Juan se iba por el río. Hay un fusilado que vive, hay un disparo que nunca se detiene, hay una verdad que hay que buscar hasta el fin. Rodolfo hizo su viaje al fin de la noche montado en un caballito indomable al que llamó clandestino. Perdió lo mejor que tenía, escribió una carta y se enfrentó a una emboscada entre dos ríos. Yo vivo en el país de Rodolfo Walsh, yo vivo en el país de quienes tomaron sus decisiones y miraron de frente al monstruo del miedo. Yo vivo en el país donde el pan y la justicia se consiguen solo si pones el cuerpo. Yo vivo en el país de los que lucharon con armas. Yo vivo en el país de la lluvia eterna, que no es otra lluvia más que la sangre derramada de nuestros hermanos. Todavía hay que seguir peleando por esta mierda. Así es, todavía hay que seguir peleando por esta mierda. Así es, yo voy a seguir peleando por esta mierda. Y después hay otro. Sí. ¿Cómo? Tremendo, poemazo. Gracias.
Y después hay otro que tiene que ver con dos mujeres que yo amo mucho, que se llama Mary Oliver y Sharon Olds. Uh-huh. Las amamos acá también, Augusto también. El operador. Aguante. Hagamos un club de fans. Obvio. Y se llama así, Mary Oliver en el bondi, Sharon Olds en casa. Hay poemas tan increíbles que si no parás de leer sentís que te está por dar una ACV, o que no podés respirar bien, o que lagrimeás sin darte cuenta, y alguien te da un asiento porque cree que estás pasando un momento terrible, y en realidad solo estás leyendo un poemita que te reconcilia con la existencia toda. Hay un poder que consiste en acomodar las palabras de tal modo que te traen la redención, la bondad, lo eterno, un día cualquiera en el transporte público o en tu hogar. Tuve suerte, encontré el mate y la lectura. Agradezco estar vivo. Qué bueno. Y este también es nuevo. Este no tiene título. A ver. Al borde de la cocina toma forma una tortilla de papa y mientras tanto se va prendiendo fuego un pensamiento. Argentina es un país racista y asesino. Ahora que lo pude decir, voy a tratar de andar con cuidado. No quiero que un blanquito me enseñe nada nunca, ni me hable de sus modelos de belleza, ni me muestre su falsa historia de sacrificios, cuando todos sus antepasados son genocidas. Me toca cenar y suena un charango hermoso que me tira Spotify. El algoritmo me conoce. Argentina, en cambio, quiere matarme. Decime vos, perdón. No, tremendo, tremendo. Está por salir un nuevo poemario, obviamente, cuando veamos ahí la publicación de este nuevo poemario, te vamos a contactar para que pases por acá y nos cuentes de qué se trata. Y si tenés uno más para despedirnos, estaríamos súper contentos de escuchar otro. Por supuesto, te agradezco un montonazo. No, por favor, un placer. Seguiríamos charlando 5 días más, pero bueno. Voy. Sin lectura de poesía no hay comprensión de la realidad. Sin los poemas la existencia pierde su espesor de combate. Sin entrar en ciertos versos las revueltas no encienden su mecha. Sin lectura de poesía no hay buenos garches, no hay viajes al fondo del océano, no hay calma en la muerte. La poesía no es un lujo, la poesía no es para elegidos, la poesía es el corazón de la especie, donde todos vamos a buscar nuestra sangre y el lazo que nos une al resto de la tierra. Techo, comida, poesía, ya no hay miedo. Mil gracias, Walter, mil gracias. Ojalá nos crucemos por ahí, ojalá nos conozcamos en algún momento y volvemos a contactarte con el nuevo poemario que va a salir este año. Muchísimas gracias. Gracias. Me aguante, gracias por todo, lujazo y toda la suerte con el programa. Muchas gracias. Bueno, así pasaba Walter Lescano por Otro Desbocados, este programa que sale los martes a las 11 de la mañana y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chau. Licenciada en Psicología, Daniela Veloso. Matrícula provincial 82.551. Matrícula nacional 40.277. Perito judicial. Atención de niños